Señor, amén. Hermana Julia, que el Señor le bendiga mucho, amén. Sea bienvenida, amén. Queriendo que podamos verla a usted, amén. Amén. Ahí donde tú estás puedes alistar tu Biblia, amén. Y vamos a abrir en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y me gustaría que prestemos atención de ahora en adelante, amén. Quizá tal vez muchos no han podido estar, han dicho, creo que Josías predica mucho, amén. Hoy lo vamos a hacer cortito, amén. Así que los que también nos ven por internet, amén, y van a ver en lo posterior este mensaje, amén, que el Señor te bendiga, has escogido la buena parte, y el Señor te anime, te levante, amén, y pueda fortalecer tu vida y tu espíritu en este tiempo, en el nombre de Jesús. Segunda Timoteo 2:1 dice así la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero que lo leamos a una sola voz. 2, 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Una vez más, Señor, venimos delante de ti, Señor amado, con temor reverente, Señor, pidiéndote, Señor, que tú, mi Dios, tu Espíritu sea quien guíe, Señor, este tiempo, Dios. Como dice tu palabra, Señor, no venimos, Señor, mi Dios, con palabras elocuentes o palabras humanas, Señor. Venimos, Señor, como que no sabemos nada, Señor, solamente a ti, Jesucristo, y a ti crucificado, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú manifiestes tu gloria, Señor, en este tiempo. Hables a nuestras vidas, Señor amado. Yo sea solamente alguien que preste los labios, Señor, y tú hablas, Señor, mi Dios, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amén. Quiero que veamos un pequeño video, solamente dura 5 minutos, amén, y prestemos atención a este video y en base a eso continuamos, amén, estudiando la palabra del Señor. Hoy estamos celebrando el compromiso de una joven pareja en nuestra aldea. Eso cambió cuando el cristiano regresó. Hace 4 días vino a nuestra aldea a tratar de convertirnos, hablándoles a todos sobre Jesús. Le advertimos que no volviera. Y aún así, aquí está. ¿Puede ver este papel? Le enseñaré la palabra de Jesús y sus enseñanzas. Ahora leeré... ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Qué está pasando? Dime por qué volviste. Dime por qué. Solamente quiero... Somos una aldea hindú y aquí solamente practicamos el hinduismo. ¿Por qué viniste? Si yo no viniera, ¿quién les hablaría de Jesús? A nosotros no nos importa Jesús. Escúchame, lárgate en este momento. No nos interesa escuchar tu mensaje, ¿entiendes? 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 ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Quiero que te largues! ¡Lárgate de aquí! ¡No nos interesa! ¡No queremos saber de Jesús! ¡Lárgate! ¡Llévenselo! Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo le advertí que no predicara su mensaje sobre Jesús, pero el chico no quiso hacerme caso, no me escuchó y lo golpeamos. No puedo creer que hicimos eso. No sé si sigue con vida o si se murió por la gran golpiza. Debes ir a ver cómo está. Ahora, levántate. Ve a ver cómo sigue. ¡Joven!
¡Oye! ¿Puedes escucharme? ¡Joven! ¡Oye! ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer con él? Cuando su estado de salud mejore, le vamos a permitir marcharse. Si su Dios es real, lo cuidará. Suta se recuperó, y 4 días después de dejar la aldea, vino de regreso. Ahora mi esposa y yo seguimos a Jesús, y Suta es nuestro pastor. Cuando ores por los perseguidos, por favor recuerda orar también por aquellos que persiguen. Para nosotros, quizás sea la única manera en la que veamos el amor de Dios. Nos persiguen por causa de Cristo, que más adelante ya el Señor nos permitirá también estudiar, amén. Pero según el video podemos también ver lo que dice Hebreos 12:4, amén, que nosotros todavía no hemos dado la vida en la lucha contra el pecado, amén. Y la pregunta es, ¿nos esforzamos en la gracia? ¿Nos esforzamos en Cristo Jesús? Amén. Creo que a veces necesitamos llegar a una situación tan extrema para poder realmente decir, wow, no, yo tengo que decir que soy cristiano. Pero hoy el Señor también te anima que podemos esforzarnos, porque hay una lucha también que nosotros día a día la peleamos, amén, y es en esa batalla del espíritu contra la carne, amén. Así que hoy vamos a ver este tema, amén, que está titulado como esfuérzate en la gracia, amén. ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué yo me tengo que esforzar? Nadie se esfuerza en lo que no tiene, en lo que no posee. Como un ejemplo, y me adelanto, tú tienes un trabajo, tienes un oficio, te esfuerzas porque lo tienes. Y nosotros teniendo a Cristo a veces somos tan negligentes de teniendo todo, no me esfuerzo en lo que tengo. Pero sí en un trabajo te esfuerzas, sacas fuerzas de debilidad, y es lo que también dice la palabra aquí que deberíamos hacer nosotros como los héroes de la fe, y hay todavía muchos héroes de la fe también en este tiempo, sacan fuerzas de la debilidad, como dice Hebreos 12, lo puedes leer, Hebreos 11, sacan fuerzas de debilidad, cobran ánimo. Y como un ejemplo, tú tienes un trabajo, te esfuerzas, aunque llueva, aunque truene, aunque haga calor, tienes que ir al trabajo. Aunque estés así medio vago, dices, no voy a tener dinero el día de hoy, tienes que ir a trabajar, te esfuerzas. Y como pongo un ejemplo, a veces podemos estar tan cansados o tan desanimados, pero si en tu lugar, no sé, qué sé yo, donde estás viviendo, ese momento, Dios no quiera, pero empieza a incendiarse tu casa. Aunque estés débil, aunque estés sin fuerzas, ¿qué es lo que haces? Corres, sacas fuerzas de donde no las hay. ¿Por qué? Porque hay una urgencia,
hay una advertencia que si no te esfuerzas, quedas ahí atrapado en las llamas. Y a veces nosotros no nos esforzamos en los caminos del Señor, pero sí nos esforzamos en todo lo que está allá afuera. Así que en ese sentido va a ir el tema de hoy. Amén. Entonces, no olvides que esta palabra esfuérzate es muy dicha tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Puedes ver esta frase repetidas veces. Amén. Y aquí sabemos que la Biblia no ha sido escrito pues en capítulos ni versículos, sino que ya más adelante se escribió de esa manera para que también tengamos la forma de poder estudiarla y leerla. Pero esta frase cuando le dice Pablo a Timoteo, que ojo, Pablo está aquí en prisión, está en Roma, y aquí son como las últimas palabras que le está diciendo a su hijo Timoteo. Y escucha bien, Timoteo era alguien que fue considerado como un hijo amado. En la Biblia, a la única persona que se le ha dado ese título fue a Cristo. Cuando el Padre le dijo, este es mi hijo amado. Y Pablo usa esta palabra a Timoteo diciéndole, tú eres mi hijo amado. En 1 Corintios, lo puedes leer esta parte, cuando él manda a la iglesia de Corinto a Timoteo, a alguien que era telos, alguien que estaba maduro, aunque todavía ahí Timoteo se menciona en una palabra que era todavía tecno, en el sentido un nivel menos de madurez del telos, pero ya era más maduro que los de Corintios, que eran nepios, es decir, que eran bebés todavía. Y Timoteo, Pablo lo manda a Timoteo para que pueda también ahí ser recibido en Corinto. Pero aquí Pablo estaba en Roma, estaba preso, y las palabras que le da a Timoteo son como que las últimas, como que dándole el manto, ¿sí? Te estoy dando el manto, quiero que instes en tiempo y fuera de tiempo, quiero que redarguyas, reprendas, ¿sí? Dice ahí, en paciencia y doctrina. En otras palabras, le está dando palabras de ánimo para que se esfuerce. ¿Por qué? Porque había un propósito de por medio. No en vano alguien va a estar dando su vida en lugares donde es prohibido estudiar y decir Cristo o decir Jesús, o en cualquier otro idioma en el cual dicen también en otras naciones. Nadie se va a esforzar si lo que dice es verdad o no es verdad. Uno se esfuerza en lo que cree, uno se esfuerza y da su vida, amén, porque sabe que lo que está haciendo y lo que está viviendo es real. Y aquí Pablo estaba animando a Timoteo en el sentido de que había un contexto bien difícil. Pero yo te animo a que leas estas cartas, amén. Yo solo quiero ir a lo principal de esta enseñanza, amén. Pablo, igual a los filipenses, estaba también en Roma y él decía, no he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir en pobreza, en riqueza, en abundancia, todo lo puedo en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a llegar a un punto, hermanos, donde llegamos a decir tan repetidas veces esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Y entiendes cuando dices quién vive? Ahí vamos a entender, tú tienes a Cristo, vive Cristo en mí, ya no vivo yo, pero nosotros no nos esforzamos, amén, teniendo a Cristo en nosotros, teniendo a Cristo y teniéndolo todo, no nos esforzamos. Por eso decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a ayudar, a pesar de esta situación, yo sé que me va a ayudar, pero no nos esforzamos. Una cosa es esforzarse, decirlo, y otra cosa, esforzarme en decir, Cristo vive en mí, yo ya no tengo que vivir para mí. Si Cristo es quien me fortalece, amén, yo tengo que apegarme a Él. Y eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, Pablo ahí decía, en medio de las prisiones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a vivir cualquier sea mi situación, lo decía Pablo también a los filipenses, y en ese sentido todavía no había llegado la hora de su partida, ¿no? Y oró y profetizó él mismo, ¿no? Que me gustaría ya estar con Cristo, es lo mejor, pero si estoy con vosotros, dice ahí, es para su provecho. Es decir, que Pablo se privó todavía de estar con Cristo para estar todavía con la iglesia porque lo necesitaban. Y Pablo quería todavía, amén, ser de provecho para la iglesia. Y profetizó que por medio de las oraciones, leer Filipenses, el Señor no había todavía dispuesto que sea esa la hora. Pero ahora, cuando está escribiendo ya en este otro viaje, en la carta a Timoteo, él mismo ya dice, tengo ya cita con la muerte, ¿sí? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿sí? He
he peleado la fe. Es decir, parafraseando el texto, pero ustedes entienden. Es decir, él ya estaba como a un paso ya de ver a Cristo, porque ya estaba sentenciado. Solamente tenían que fijar el día para que pueda ser decapitado Pablo. Pero él aún así se esforzaba para poder como que dar a la descendencia que viene, amén, ese ánimo, esa valentía, esas palabras de aliento para que puedan continuar. Entonces vemos aquí que es una manera de que está dando o dejando el manto Pablo a Timoteo. Entonces Pablo le habla a Timoteo como el hijo amado, y eso ya lo habíamos visto. Entonces, cuando dice aquí la palabra esfuérzate en la gracia, en griego esa palabra es en dunamo, y de ahí viene la palabra dunamis, que significa poder. ¿Ok? Entonces esta palabra esfuérzate significa hacer fuerte. Y si lo vemos etimológicamente es la palabra en, que significa, o mejor dicho, en inamis, que namis significa poder, que ahí viene de dunamis. En otras palabras se puede traducir esta palabra esfuérzate como fortalecer. Y quiero que lo veamos en unos textos, esta palabra que se usa, esfuérzate. Vamos ahí mismo a 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12. 1 Timoteo 1, 12. Dice la palabra: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar, dice ahí, mi depósito. Perdón, estoy en 2 Timoteo. 1 Timoteo 1, 12. Amén. Doy gracias al que me fortaleció. Es la palabra esfuérzate, ¿sí? En dunamo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hemos leído en el primer pasaje que dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En este otro pasaje dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús. Está diciendo de dónde viene el poder, de dónde viene mi fuerza. Por eso que al inicio leíamos Salmo 28, 7, que dice, amén, de él viene mi fortaleza. Entonces, doy gracias al que me fortaleció. ¿Ok? Ahora también esta palabra esfuérzate también está dicha en Efesios. Leamos a ver. Efesios 6, conoces este pasaje, ¿verdad? De que nos vistamos de toda la armadura de Dios para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Amén. Y poder resistir firmes, dice ahí, en la fe. Gálatas 6:10. Ahí veamos cómo se usa esta palabra esfuérzate. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién dice? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis ser firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice ahí, estar firmes. Entonces aquí la palabra esfuérzate es usada como fortaleceos, ¿en quién? En el Señor. Entonces en ambos pasajes está dando mención en quién debemos esforzarnos o quién nos da la fortaleza. Amén. Que es, dice ahí, en Cristo Jesús. Amén. Que es en Cristo Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, si pones por obra la palabra que hoy Dios te va a dar, vas a quedar sano. Si lo crees, amén. Porque esta palabra, hermanos, nos va a hacer entender, amén, que estamos cautivos de tantas cosas, pero si no entendemos, amén, que debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, que yo debo seguir esforzándome, amén. Y no te hablo solamente de hablar de fuerzas, aunque no tengamos ningunas. No, aquí habla la palabra mucho más allá, amén, de esforzarnos aún cuando vemos que la situación no está mejorando, ¿ok? Igual, esta palabra también esfuérzate, igual está usada en Filipenses 4:13, que eso te lo sabes de memoria. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otra versión dice, en Cristo que me da las fuerzas. Amén. Entonces ahí en 2 Timoteo, en nuestro texto, dice que es en Cristo Jesús,
en quien nosotros podemos esforzarnos. ¿En quién nos esforzamos y por qué nos esforzamos? La gracia, hermanos, está en Cristo Jesús. El poder está en Cristo Jesús. Amén. La justicia está en Cristo Jesús. Los logros están en Cristo Jesús. Todo lo que es gracia, amén, está en Cristo Jesús. Por eso que Él es la fortaleza, amén, de los siglos, como dice también los salmos. En Él está la fortaleza de los siglos. En Él está nuestra fortaleza. Entonces aquí la palabra, en otras, si lo entendemos lo que es la idea, está diciendo que nosotros podamos vestirnos de ese poder, que podamos nosotros permanecer en Jesús. Cuando Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Es decir, mantente en contacto con Jesús. Estate siempre en esa relación con Él, porque en Él vas a poder fortalecerte, mejor dicho. Amén. Ahora bien, si ahí mismo vemos en 2 Timoteo 1, porque como te digo, todo esto es como un puente y no ha sido escrito la palabra en versos, capítulos ni versículos. Mira, si leemos desde el verso 3, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Qué lindo padre espiritual, ¿verdad? Con Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y luego habla y pone ejemplos ahí quienes no tienen esa fe y ni tienen ese espíritu correcto, pero elogia también a Timoteo, pero le dice aviva el fuego. En otras palabras, métele leña, ¿sí? Métele energía a ese don. La palabra don ahí en griego es carisma o carismata, ¿sí? Que ya de hecho por la misma palabra ya tiene fuego, lo que es el don, pero dice ahí aviva el don. Si vemos en el aspecto, por ejemplo, emocional, tú le tienes que decir a tus miembros que se esfuercen, les das como un mandamiento para decidir. Es decir, si vemos a alguien que está en la cama y se está incendiando ahí a una cortina, ese momento te esfuerzas, le das un mandamiento a tus pies para que puedan reaccionar. O vemos también esos ejemplos cuando una madre está viendo a sus hijos que justo está debajo de un auto. Se ha visto ejemplos que hasta de donde no tienen fuerzas la mamá hasta puede alzar un auto para poder sacar a su hijo, porque es esa misma energía, ese mismo poder. Es cuando algo se presenta, una urgencia, pones una energía como por decirte fuera de lo común o sobrenatural, se puede decir así. Pero eso lo vemos en lo quizá en lo emocional o en el aspecto sí emocional o en lo natural, es decir, se enciende ahí una parte de nosotros que se llama adrenalina, ¿sí? Porque ves la urgencia para poder también esforzarte. O como dijimos el ejemplo, cuando tienes un trabajo y solamente dices, o un oficio, y si hoy no trabajo, pues no tengo dinero, si hoy no reparto, no hay dinero, si hoy no trabajo, se me descuentan de mi sueldo. Le pones empeño, le pones esfuerzo a las cosas naturales. Aun cuando vemos en nuestra salud, a nuestro cuerpo, ya vamos entrando en tema, nosotros nos esforzamos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese deseo que tengo yo de comer quizá algo dulce me va a afectar en mi salud y no voy a comer eso. ¿Por qué? Porque me va a dañar. Tienes una fuerza de voluntad, un esfuerzo que aunque tienes esa tentación ahí a tu vista, pero no lo comes. ¿Por qué? Porque sabes que te va a dañar tu cuerpo. ¿Sí o no? Es decir, amas tu salud, amas tu cuerpo. Cuando haces ejercicio también de la misma manera, ¿verdad? Uno no hace ejercicio solamente para verse bien, sino para tener también salud. Pero dice el Pablo a Timoteo que el ejercicio corporal para poco aprovecha,
pero dice ejercítate en la piedad. Es decir, en otras palabras, le ponemos ñeque, como quien dice, le ponemos énfasis, le ponemos esfuerzo a las cosas que sí tienen importancia, pero no demasiada, pero a las cosas del Señor, a las cosas que realmente tienen importancia, no le ponemos esfuerzo. Y me adelanto, nosotros peleamos día a día, hermanos, con los deseos de la carne, día a día, pero dice la palabra que podamos nosotros ya morir a esos deseos engañosos, que no seamos llevados cautivos por esos deseos que todavía nos están carcomiendo, nos están cautivando, porque ya Cristo ha crucificado, dice ahí, con la carne, dice ahí, nuestros deseos y las pasiones, etcétera, ya han sido crucificadas, pero nosotros no le ponemos esfuerzo, ahí vaya el tema, para poder nosotros salir de ese cautiverio en el cual estamos en nuestros pensamientos, emociones del alma. Ponte a pensar, cuando Pablo decía, yo, dice ahí, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte. Amén. Y dice, bástate mi gracia, me ha dicho el Señor. Yo he pedido 3 veces que saque de mí este aguijón, pero yo le he pedido, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y muchos decimos, oh, gloria a Dios, amén. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y lo usamos como que un clip nomás, solamente ese pasaje, y no nos esforzamos, porque ojo, una cosa es cuando Pablo decía, para no enorgullecerme me fue dado este aguijón, para que pues solamente me baste la gracia y me acuerde cuando me estoy enorgulleciendo que me ha sido un aguijón, para que digas solamente es la gracia la que me sostiene. Pero a veces nosotros somos tan negligentes, hermanos, que no, la enfermedad o el dolor que tú tienes en tu cuerpo no se debe tal vez a una causa de un orgullo. Si es el orgullo, amén, Dios te va a mostrar qué es eso. Pero ¿qué quiere Dios que hagamos? Que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús, amén, y que perdones a aquel que no estás perdonando, que hagas bien las cosas porque no las estás haciendo bien. Y por eso nosotros a veces consideramos como un cliché esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nosotros seguimos con amargura en el corazón. Nosotros seguimos no perdonando, nosotros no seguimos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas en la iglesia, con mi hermano, con mi hermana, y solamente nos conformamos como negligentes. No, me basta solamente la gracia, el poder se va a perfeccionar en mí. No, pero el Señor quiere que vayas y perdones, que vayas y dejes de tener esa amargura con esa persona. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, amén. David le dijo a Salomón, esfuérzate, ¿sí? Y sé hombre. Uy, como que diciéndole, uy, ¿qué está pasando? David le dijo eso a su hijo. Es decir, mira, Dios me ha dicho que yo no voy a edificar casa para Jehová porque mis manos han derramado mucha sangre, pero se ha reservado a ti. Salomón significa Shalom, su nombre, que habla de paz. Estaba hablando ahí de Cristo, amén, que tú vas a edificar casa para Dios, pero esfuérzate en el diseño que yo he hecho todo esto y sé hombre. Si notas aquí, y ahí vamos a ir abundando más, es decir, vemos a Pablo que le está dando las últimas palabras a Timoteo y le dice, esfuérzate, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, que nadie tenga en poco tu juventud. Palabras finales del apóstol Pablo. David en el lecho de la misma manera le está diciendo a Salomón, esfuérzate y sé hombre. ¿Por qué nos esforzamos? Porque hay un propósito de por medio. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros con un propósito. Y dice el salmista, Señor, cumple tu propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Si Dios te ha dado un propósito, tienes que esforzarte en cumplir ese propósito por el cual Dios te ha creado. Amén. Dios no nos ha creado para vaciar el infierno. Dios no nos ha salvado para poblar el cielo. Dios nos ha salvado para que podamos llevar la imagen de su Hijo, para que podamos vivir a Cristo, para que podamos nosotros esforzarnos en los caminos del Señor y Dios se manifieste en tu vida. ¿Quiénes son los que ven a Dios? Los de limpio corazón. Amén. ¿Quieres ver a Dios obrar? Pues ten un limpio corazón. Esfuérzate por tener un corazón limpio que le agrade a Dios. Dios no te quiere ver enfermo. Dios no te quiere ver así de esa manera. Dios no te quiere ver deprimido. Esfuérzate. Ponle ganas, joven. A veces los jóvenes se deprimen tanto. Ay, es que no me vio, no me sonrió, que no me ve, que mi mediecita me aprieta, me hace calor y tantas cosas.
Pero esfuérzate, es decir, no se acaba el mundo. No se acaba el mundo porque no hayas visto una película que se ha estrenado, tal vez. No se acaba el mundo, niño, joven. Es decir, puedes esforzarte en lo que realmente tiene importancia. Amén. Amén. Sigamos avanzando, pero creo que eso ya es el resumen de la palabra. Amén. Así que podríamos acabarlo acá. Ok, solo un poquito más, hermanos, y no voy a tomar mucho tiempo como anteriores domingos. Amén. Entonces, cuando dice ahí, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo puedo avivar el fuego del Espíritu? Amén. Tipológicamente el Espíritu Santo es visto como también representa el fuego. Amén. Es decir, que yo ahí también tengo que entender que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Dice la palabra que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Cómo yo venzo los deseos de la carne? ¿Alguna vez te has preguntado por qué José venció esa tentación tan fuerte con la esposa de Potifar? No lo vamos a leer, pero te animo a que lo leas en tu casa, está en Génesis. ¿Por qué venció? Temía a Dios y porque él mismo dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Amaba más a Dios que a las cosas del mundo. Cuando tú amas más a Dios, porque ese es el poder, esforzarnos en la gracia, ese es el amor, el fruto del Espíritu. Tú dices, yo no voy a pecar, no por un momento de placer voy a perder mi honra y voy a ofender a mi Dios. Tú te levantas como el hijo pródigo y dices, yo me levantaré e iré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay delicias a tu diestra para siempre. Yo no voy a comer aquí con los cerdos, la comida de los cerdos de aquí, de este otro dueño. Yo me levantaré e iré a la casa de mi padre. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Porque tengo un papá que me ama. Por eso que el hijo pródigo se levantó y se esforzó y dijo, ¿qué hago aquí? Es lo mismo que tú debes hacer, esforzarte y decir, tengo un padre que me puede perdonar, tengo un padre que me ama, tengo al Señor que me guía. ¿Por qué estoy aquí todavía comiendo las algarrobas que comen los cerdos? José ahí mismo decía, ¿yo cómo voy a pecar? Es decir, contra Dios y contra ti, es decir, le decía también contra tu esposo, le decía ahí a la esposa de Potifar. Como Pablo mismo dice en las cartas de los Corintios, si no me equivoco, ¿verdad? Que cuando yo amo a mi hermano, entonces yo no voy a mentirle. Si yo amo a mi prójimo, entonces yo no voy a codiciar lo que él tiene. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar la mujer que tiene. Es decir, amo al Señor y amo al prójimo, ahí pues engloba todo. Es decir, el amor es una manera de que tú puedes contrarrestar esos deseos de la carne. ¿A quién amas más? Si amas más a Dios, si tu motivación es agradar a Dios, no hay otra forma en la cual puedas tú dejar todos esos deseos de la carne. Pero no nos esforzamos, si te das cuenta. Bien nos esforzamos en el trabajo, bien nos esforzamos en el oficio, pero no nos esforzamos por agradar a Dios. Seguimos con ese rencor en el corazón, seguimos con la falta de perdón, seguimos con el chisme, seguimos con las murmuraciones. Pero si nos esforzáramos en la gracia que es en Cristo Jesús, hermano, quedaría sano hoy en el nombre de Jesús. Por eso, si pones obediencia, ¿qué le dijo Moisés a Josué? También otro episodio que le está ya dando el manto. Y le dijo Dios, ¿verdad? Le dijo Dios a Josué, y lo vamos a leer, esfuérzate y sé valiente para tomar posesión, parafraseando, lo vamos a leer en Josué 1:7, tomar en posesión de la tierra que yo te daré. Es decir, cuando hay obediencia, amén, vamos a nosotros ser librados de tantas cosas, cuando eres obediente a la palabra del Señor. Si tan solamente hubiese obediencia en nosotros, hermanos, nos evitaríamos de tantas enfermedades y tantos dolores que hoy la iglesia, aquí y en todas partes, lo tienen. Amén. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan en la gracia que es en Cristo Jesús. No se humillan. Es decir, si tú ves una situación que está pasando en tu familia, en estos días yo veía a mi hijo también que estaba ahí con algunas situaciones en la cara. Yo decía, esto no puede ser posible, esto es algo espiritual, esto no es natural. Y el Señor me hacía ver ahí algunas cosas. Y yo decía, wow, mira,
Cuando te humillas tu corazón, tantas cosas puedes evitar que puedan ocurrir. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Te esfuerzas en tener un bonito cuerpo. Está bien, hazlo. Tienes que tener salud, hay que caminar, manejar bicicleta, es bueno el ejercicio, pero para poco aprovecha. La piedad para mucho. La piedad para mucho. Si entendiésemos que el Señor quiere que tú todavía tengas vida para contar a tus hijos y decirle así como David le dijo a Salomón, es decir, aún en la cama dice que David se esforzó para bendecir ahí a su hijo. Jacob en su cama, ciego completamente, pero dice el Hebreos 11, que se esforzó para bendecir a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Se esforzó porque había un propósito. Si tú y yo entendiésemos que hay un propósito por el cual deberíamos esforzarnos, entonces yo quitaría de una vez mi orgullo. Yo quitaría de una vez lo que me está carcomiendo, porque yo quiero servir y agradar a mi Señor. Quiero esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Llegará el momento, hermano, como hemos visto ese video, donde ahí va a ser el momento decisivo, donde vamos a ver si te esfuerzas en decir si eres cristiano o solamente de palabra lo dijiste en toda tu vida. Hoy en este tiempo llega el momento donde debemos hacer bien las cosas. No debemos solamente prosperar haciendo las cosas chuecas. Debemos hacer las cosas como el Señor las manda. Amén. Amén. Ok, entonces siempre hay una motivación para esforzarnos. Amén. Y esforzarse, si lo ponemos al significado, es hacer más de lo que comúnmente yo hago. ¿Qué decía David? Yo no daré a Dios nada que no me cueste, ¿verdad? Hacer algo, dice ahí, esforzarme más de lo que comúnmente yo hago, es decir, hacer más allá de mi fuerza. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Aviva, ponle leña, métete, es decir, métele esa energía que es en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Voy a ir saltándome algunas partecitas, ¿ok? Entonces, hay poder en Cristo Jesús, amén. En Él está la gracia, amén. En Él está la fuente de poder. Y si hay un propósito de por medio, pues nosotros nos vamos a esforzar, amén. En último análisis, Dios nos dice, toma todo lo que tienes y úsalo en el servicio y en el propósito. Por eso le decía también en las cartas ahí a Timoteo, ejercítate en la piedad. Cuando, por ejemplo, un órgano del cuerpo no se ejercita, se atrofia. Por eso dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, es decir, de timidez, sino dice ahí un espíritu ahí de poder. Ahí está la palabra traducida dunamis, que ese es el verbo en dunamo que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, por eso dice ahí, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, control propio. ¿Será que tú tienes dominio propio si tú estás mal de salud? Pongamos un ejemplo, estás con el mal de pato, ¿no ve? Y sabes que esa comida que vas a comer hoy día te va a hacer daño. A ver, ponte a pensar, ¿tienes dominio propio para no comerlo? ¿O igual te lo comes? Es de la misma manera ese ejemplo cuando nosotros en la vida espiritual andamos diariamente. Es decir, yo sé que ese pensamiento me va a hacer daño. Yo me tengo que esforzar en agradar a mi Dios, porque el amor es más fuerte que la muerte. Dice el libro de Cantares, el amor es más fuerte que la muerte. Y todo nuestro diario vivir se resume en amor, porque Dios envió a su Hijo por amor a nosotros. Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. ¿No se esforzó nuestro Señor Jesús cuando llevaba la cruz del Calvario? Porque había un propósito detrás, porque Jesús quería reconciliarnos al Padre. Y a pesar de que estaba ahí ensangrentado, que seguía perdiendo sangre en todo el camino de la Vía Crucis, ahí todo el camino estaba ensangrentado, sin fuerzas. Hasta Simón de Cirene tuvo que ayudarle ahí para poder cargar la cruz del Señor. ¿No se esforzó nuestro Señor Jesús por amor a nosotros? Si entendiésemos con cuánto amor nos ha amado Cristo, nosotros también de la misma manera corresponderíamos a su amor y le diríamos, Señor, yo me voy a esforzar y no voy a ceder a esa tentación. No voy a ceder a esos deseos de la carne. Voy a crucificar la carne con las pasiones y sus deseos y voy a vivir en el Espíritu. ¿Cómo se esfuerza uno? Andando en el Espíritu. Amén.
agradando al Señor. Amén. Pueden haber muchos incentivos en la vida cristiana, pero solo hay un motivo. Amén. Solo el amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra de Dios. Nos aprieta. Amén. Solo su amor nos obliga. Esa es la traducción. Amén. Entonces hay que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Qué interesante que el amor apaga fuegos. El amor apaga los ríos, el amor apaga las aguas, porque cuando hay amor, nosotros vamos a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando hay amor en tu hogar, no vas a decirle cosas a tu esposa ni a tu esposo, porque hay amor, porque vas a evitar las contiendas y las peleas. Cuando hay amor de Cristo en la iglesia, no vas a hablar mal de tu hermano ni de tu hermana, más al contrario, vas a hablarle con amor. Si notas, dice ahí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí el amor engloba todo. Si hay amor, amén, yo me voy a esforzar. Amén. Luego ahí hablan, ¿verdad? Ese pasaje, Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Dominio propio es traducido como autogobierno. ¿Dónde está la fuente de nuestra debilidad? Va a estar en nuestra carne. Pero, ¿sí? Nuestra fuente de poder está en Cristo. Amén. Que nosotros nos podemos gloriar en Cristo Jesús. Ahí luchamos día a día. Por ejemplo, hay una frase que me gustó mucho cuando leía de Abraham Lincoln, que era el 16º presidente de Estados Unidos. Era un filósofo, él tenía pensamientos profundos. Y mira este pensamiento. Dice, es posible engañar una parte del pueblo por poco tiempo, pero no a todo el pueblo por todo el tiempo. Interesante. Quizá lo puedes ver para la situación que vivimos hoy, pero esto lo llevaremos en lo espiritual, que es mucho mejor. Dice ahí, es posible engañar una parte del pueblo por poco tiempo, pero no todo el pueblo por todo el tiempo. Gálatas, dice la palabra del Señor, me corrigen si está en el capítulo 6, dice ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice en el contexto, en Gálatas 5:22, dice ahí, no satisfagáis los deseos de la carne. Vivan en el Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, porque ustedes han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces ahí dice, no nos engañemos. Tú puedes engañar una parte del cuerpo, pero llegará el momento donde no te puedes engañar a ti mismo. No te estás esforzando en agradar a Dios. Sigues todavía en la carne. Seguimos todavía con esos pensamientos malos para con mi hermano. Seguimos con esos pensamientos de falta de perdón, y una raíz de amargura. Y esto que sea como algo detonante, mi hermano, para que de aquí en adelante después no suframos las consecuencias, que venga una enfermedad, que venga algo en tu cuerpo, porque hoy se habló y te dijo el Señor que puedes quedar sano en el nombre de Jesús si eres obediente a la palabra de Dios. Pero si no eres obediente, esas dolencias y esas enfermedades te seguirán todavía en tu vida, porque todavía no te estás esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso que esforzarse es más allá de decir, yo puedo saltar y puedo alabar a Dios y puedo cantar. No, es ser obediente a la palabra de Dios. Amén. En la obediencia hay bendición. Amén. También decía Abraham Lincoln, decía, tengo yo miedo a un solo hombre. Y un presidente que diga eso no era válido. Y por eso la gente decía, ¿y quién es ese hombre, Abraham? ¿Quién es ese hombre? Y él mismo decía, se llama Abraham Lincoln. Es decir, él mismo decía, yo tengo miedo a mí mismo. Porque dice ahí, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros somos los primeros enemigos de nosotros mismos, porque es la carne todavía que sigue ahí en nosotros. Pero hay buenas noticias, la carne ya ha sido crucificada. Amén. Y nosotros debemos morir cada día. El que me sigue, dice ahí, tome su cruz y sígame. Muera a sí mismo significa esa palabra. Hay que morir todos los días para esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué esfuerzo se necesita para vencer el yo? Ahí debe haber un dominio propio, un gobierno propio. Es decir, mucha gente que quiere gobernar la nación, pero no se gobiernan a ellos mismos. Quieren gobernar una iglesia, pero no saben gobernarse a sí mismos. Quieren gobernar a su mujer, pero no se gobiernan a sí mismos. Es irónico, ¿verdad?
Muchos queremos hacer tantas cosas, pero no sabemos gobernarnos a nosotros mismos, dominio propio. Y caemos como la iglesia de Corinto en glotonerías, en pecados que no deberían ser nombrados, ni son nombrados entre los gentiles, son nombrados entre ustedes, decía ahí el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Acuérdate de ese ejemplo de José. Cuando tú amas más a Dios, no vas a pecar. Porque pecar también en último análisis es como que hay un orgullo en tu vida. Porque dice el amor, no todo lo sufre, todo lo soporta, dice ahí, no busca lo suyo propio, no se envanece ni tiene envidia. Acuérdate, cuando tú quieras ahí ceder a la carne, el amor no busca lo suyo. El amor es más fuerte que la muerte. Yo amo más a Cristo, yo amo más a Jesús. Y yo por un momento no voy a quitar mi honra. Amén. Agrada al Señor con todo tu corazón. Eso es dominio propio. Amén. Eso es esforzarse en la gracia. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dice ahí, y de dominio propio. Qué triste, ¿verdad? Cuando hoy la gente más le pesa los deseos alimenticios. Y eso espero que no pase en la iglesia, ¿verdad? Que puede vencerte una barra de chocolate más que las cosas de Dios. Dominio propio, hermanos. ¿Qué te parece si te pongo un ejemplo? ¿Amas más el deporte? ¿Amas más la comida que venir a la reunión de la iglesia? Amén. Si te pongo, por ejemplo, que muchos de aquí juegan fútbol los días sábados y te dijera que nos vamos a reunir este sábado aquí como iglesia, ¿qué escoges? No me contestes. Amén. ¿Qué amas más? ¿Amas más al Señor que a tu cuerpo? ¿Amas más al Señor que tu estómago? ¿Amas más al Señor que tu carne? ¿Se va entendiendo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Esfuérzate. Amén. Algo tan sencillo, hermanos, pero a veces un deseo nos vence más que la voluntad que hacer la voluntad de Dios. Ponte ese ejemplo. Hay un propósito de por medio y un deseo, pongámosle alimenticio, un chocolate me está ganando más que hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en la salud, si sé que eso me va a hacer daño, no lo como. Eso es dominio propio, eso es gobierno, autocontrol. Es decir, yo sé que me va a hacer daño. Puedo comer, claro, con acción de gracias se puede comer, pero si estoy con mal de pato no lo hago, pues, ¿no ve? Es decir, ¿por qué? Porque me va a hacer daño. Entonces, hay dominio propio. Eso solamente parece tal vez gracioso, pero esto pasa en la vida espiritual. A veces escogemos más las cosas del mundo que agradar a Dios. Entonces, ¿cuánto nos esforzamos en Cristo Jesús? Amén. Y a veces, por ejemplo, los psicólogos o los psiquiatras le ponen lo que son las defensas psicológicas. Es decir, es que no hice esto. ¿Por qué? Porque no he salido bachiller o no he salido profesional porque no había trabajo. O no he hecho esto porque no he podido, porque no he tenido apoyo. Son defensas psicológicas. Es decir, somos negligentes de aceptar que yo no me he esforzado en poder hacerlo y lograrlo. Es como un ejemplo de un mono, que alguna vez hemos puesto ese ejemplo y de un pastor lo escuché, ¿sí? Que el mono estaba queriendo saltar, quería alcanzar un racimo de uvas y saltaba y como que se esforzaba, pero y tomaba más que se dice impulso, amén, impulso para alcanzar y nada. Todo el día empezó a hacerlo y hasta sudaba como mono. Entonces quiso agarrar y no pudo, entonces se cansó y dijo, bueno, parece que están verdes, ¿para qué voy a seguir? Son defensas psicológicas, es decir, negligente, pudiendo esforzarse más. Es de la misma manera, a veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cada día, y sigo pecando, sigo fallando, sigo tropezando, sigo haciendo, pero no hay dominio propio en ti. No te esfuerzas por agradar a Dios y solamente usamos palabras cliché nomás para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bástate mi gracia porque el poder se perfecciona en mí, y decimos, pero no seguimos agradando a Dios. Perdona a tu hermano, habla bien a tu hermana, habla bien a tu hermano, habla bien a tu familia. No nos esforzamos por agradar a Dios. Defensas psicológicas son esas, ¿verdad? Que queremos nosotros complacernos a nosotros mismos. No hemos podido hacer. Ay, es porque esto y el otro. Como alguien dice, ponemos excusas.
Amén. Pero cuando uno quiere algo, pues lo va a lograr. Amén. Yo quiero agradar a Dios, voy a esforzarme por agradar a Dios. 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Amén. Voy a caer, pero voy a seguir, amén, agradando al Señor. Amén. Ok. Entonces esas defensas psicológicas, sí, son muchas veces las que también ponemos en nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué te está motivando por agradar a Dios? Si ponemos un ejemplo de la tentación, como pasó con José, o pongámosle cuando dice la palabra en Efesios 2, también me corrigen, que también cuando un deseo se convierte en algo que te está cautivando mucho, llega a convertirse en idolatría. Y ahí habla de los deseos de la carne, de la avaricia, que es idolatría. Es decir, un deseo se puede convertir hasta en un ídolo. A veces las cosas que nosotros hacemos y que pensamos que Dios no me va a decir nada, pero te están carcomiendo, por ejemplo, la pornografía o tantas cosas en los jóvenes. Es decir, se convierte en un ídolo. Y cuando algo se convierte en un ídolo, ¿qué hacían en el Antiguo Testamento? Tenían que llevarlo a Dios. La única manera que puedas salir de esa idolatría de tus deseos es que te puedas acercar a Dios. No hay otra solución. Amén. De esa manera podemos nosotros hacer morir también lo que tú has sembrado en tu carne. Amén. Entonces la carne ya está crucificada. Entonces hay un ejemplo que ponía un pastor y decía, cuando este pastor decía, Dios me dijo que deje el café. Y otro pastor le decía, sí, pero a mí no me dijo que nada. Yo sigo tomando café. Bueno, Dios trata con alguno y con otro particularmente. Pero Dios le decía a este pastor, dámelo como una ofrenda. Eso que te está cautivando, que te está atando, porque era café, café, café todos los días. Bueno, solamente le dijo a este pastor, tú sigue tomando café, solo te estoy poniendo ejemplo. Entonces este pastor decía, Dios me mostró y me dijo, muéstralo y dámelo como una ofrenda. Cuando alguien da una ofrenda, alguien lo está santificando a Dios y se olvida porque esa ofrenda ahora es de Dios, ¿verdad? Eso es el significado de la ofrenda. Entonces este pastor decía, de esa manera yo pude vencer esa adicción al café, entregándolo como ofrenda al Señor. De la misma manera, tantas cosas que te están atando y te están frenando para que te esfuerces en la gracia de Dios y poder agradar a Dios, dale como ofrenda al Señor y Dios va a quitar ese deseo de ti. Amén. Ok. Entonces ahí Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, no te avergüences de dar, dice ahí, testimonio de mí, ni de las prisiones. Hay un ejemplo muy bonito, por ejemplo, en Romanos 4, 16, 20, lo puedes leer, que dice que Abraham se esforzó, dice ahí, se fortaleció en la fe, se fortaleció a pesar de que la situación no era tan adecuada para él. Esperar 25 años, que su esposa Sara esté viejita, ya esté estéril, ya había perdido la costumbre de las mujeres. A pesar de eso, dice, se fortaleció en fe. Es decir, yo puedo fortalecerme porque yo sé que Dios me ha prometido que no me va a dejar ni me va a desamparar. Que el Señor dice que en su palabra que no hay justo desamparado, en su simiente que mendigue pan. El Señor lo dijo y el Señor lo hará. Si el Señor le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, él se fortalecía en esperanza contra esperanza porque sabía que fiel es el que lo prometió. Amén. De la misma manera tú puedes creerle a Dios y en su palabra, a pesar de que la situación esté difícil o que no veamos luces en todo lo que está pasando, sea en lo familiar, como nación, etcétera, o como a nivel mundial, pero yo sé en quién he creído y sé que Dios y su palabra es verdad. Yo me aferro a sus promesas, me aferro a su palabra y lucho en esperanza contra esperanza. Me esfuerzo, amén, en la palabra del Señor. Amén, amén. Así debemos nosotros fortalecernos aún en la adversidad. Amén, amén. Mira, leamos a ver qué dice Deuteronomio 31:1. Deuteronomio 31:1. Miremos aquí lo que es esforzarse porque hay un propósito detrás de por medio. Fue Moisés y habló estas palabras todo Israel y le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y
las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, dice ahí, y cobrad ánimo. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, esa es palabra para ti, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dios no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. De que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Te esfuerces en lo que Dios ha prometido. Aquí Moisés decía, Dios me ha dicho que no voy a pasar, pero hay un propósito, la tierra prometida. Tú tienes que esforzarte y animarte. En estos días el Señor me mostraba y creo que siento en mi corazón que me hablaba para que hoy pueda compartir. Y ahorita recién puedo entender por qué Dios me dio esta palabra. Cuando yo lloraba, no me acuerdo muy bien en la situación, pero me mostraba ahí a David y a Jacob cuando estaban viejitos. Y cuando ellos aún en la cama se esforzaban por bendecir su descendencia. Y así el Señor mostraba cómo aquí Moisés está haciendo con Josué. Pablo lo mismo hizo con Timoteo. David hizo con Salomón. Y Jacob se esforzó por bendecir sus generaciones. Y el Señor me hablaba y me decía, esfuérzate también por las generaciones también que vienen. Porque dice la palabra, en Cristo, en esa simiente de Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces tu familia, tus hijos son benditos en Cristo Jesús. Tienes que esforzarte, amén, para poder agradar a Dios, pero primeramente con testimonio, como dice la palabra, alguien que quiere gobernar la iglesia, pues te sepa gobernar bien su casa. Entonces gobierna bien, da testimonio a tus hijos, porque ellos también heredarán las promesas, amén. Ellos también serán benditos en Cristo Jesús. Esfuérzate. Y ahí el Señor era como que hablaba y decía, hay que menguar, hay que humillarse. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que perdonar, pero que no tenga nada tu corazón. Esfuérzate, anímate. Y ahí en medio de la calle, de la avenida, ahí cuando estaba con el auto, ahí el Señor me hablaba y yo empecé a gritar, ¡aleluya! Y ahí, como ustedes se han asustado, así se asustaron los que estaban a mi alrededor. ¿Qué es este loco? Y yo ahí como que era como el espíritu que le dijo ahí a mi espíritu, grita, aleluya. Porque era un momento donde ahí quebranté y lloré. Cuando estoy solo pasa esas cosas también. Entonces ahí la gente estaba como que, ¿qué le pasa a este que dice mucho aleluya? ¿No? Pero solamente tú entenderás que cuando el Señor te habla y te anima y te esfuerza, cuando tú estás desanimado, pasa tantas cosas, el Señor te da una palabra, te da un refrigerio que tú gritas, aleluya, gracias Señor. Hay propósito, hay que seguir, hay que perseverar, hay que esforzarse porque hay descendencia, hay que esforzarse porque Dios te prometió descendencia, hay que esforzarse porque Dios te ha dado familia, hay que esforzarse porque Dios te ha dado vida. Y si Dios te ha dado vida, amén, es porque tienes propósito. Que tu corazón sea limpio, íntegro delante de Dios. Que no tenga nada contra nadie, no debas nada a nadie. Amén. Para que puedas servir al Señor con corazón limpio a Él. Amén. Y nuestros corazones también agraden al Señor. Entonces, viejo ahí estaba Moisés, pero Josué también estaba ahí para poder seguir la posta. Pablo ya estaba a punto de ser decapitado, pero estaba ahí Timoteo también para seguir la posta. Amén. Hay muchos también en la iglesia, hermanos, que tienen que seguir la posta. Amén. Que aunque nosotros ya partamos para con el Señor o el Señor nos lleve a su presencia, el Señor te dice, esfuérzate y anímate. Amén. Que se anime tu corazón, porque hay gran propósito de Dios para contigo. Amén. Esta palabra sea de aliento, ponte de pie. Amén. Cobra ánimo, por favor. Amén. Porque el Señor dijo, no te dejará ni te desamparará. Quiero leer Josué 1:7 al 9, que lo mencioné hace un momento atrás. Josué 1:7 al 9. ¿Por qué se esforzaban los
siervos de Dios porque había un propósito. Solamente esfuérzate, verso 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, dice este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hebreos también dice, ¿verdad? Amén. Contentos con lo que tenéis ahora. Amén. Porque el Señor te dijo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Entonces el esfuerzo hay que ponerlo en la obediencia de la palabra. Amén. No hay éxito, hermanos, en un hijo de Dios o en las empresas de Dios. Amén. Si no se siguen las instrucciones, amén, que Dios da. Cuando hay obediencia a la palabra de Dios, amén, va a haber éxito, amén. Pero hoy en día vemos que la iglesia en todas partes no prospera porque no sigue obediente al Señor por medio de su palabra, amén. Entonces podamos nosotros decir, Señor, ayúdame a esforzarme y ser valiente, como quien dice, manos a la obra, amén. Si el Señor quiere que yo pueda agradarlo y pueda ya vencerlo, esta carne, amén, que no resucite con sus pasiones y sus deseos, que es todo este tiempo que estamos nosotros ministrando, y el Señor te dé ese entendimiento y nos dé entendimiento de todo lo que estamos viendo. Va en relación, si te das cuenta, yo ahora me doy cuenta, amén, es esforzarnos en agradar a Dios, amén, en vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, amén, amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios, de esta manera, Señor, y darnos ánimo, Señor. Aún, Señor mi Dios, cuando hay desánimo, aún cuando, Señor mi Dios, muchos quizá quieren tirar la toalla, Señor, o en algunos momentos, Señor, algunos quieren ya dejar los guantes, Señor. Queremos, Señor amado, este tiempo que tu Espíritu sea quien nos anime, y por medio de tu palabra tú lo haces, Señor. Hoy anima, Señor, nuestras vidas, Señor mi Dios, nuestros corazones, que podamos esforzarnos, Señor amado mi Dios, en tener amor, Señor, en, Señor mi Dios, en tener dominio propio, Dios. Que, Señor amado mi Dios, nos has dado un espíritu, Dios, de terror, Señor, de temor, de miedo, Señor amado, sino, Señor mi Dios, de poder, de amor y de dominio propio, Dios. Ayúdanos, Señor, aviva, Señor, que podamos avivar, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. ¿Y cómo lo hacemos, Señor? Sabiendo que hay un propósito detrás, Señor. Como los héroes de la fe, Señor, se esforzaban, sacaban fuerzas de debilidad, porque sabían, Señor amado, que tenían que mostrarte a ti, Señor Jesús, como el Mesías, Señor, de Israel. Tenían, Señor, ellos ya te vieron de lejos, Señor, cuando tú dijiste, Jesús, que Abraham vio este día y se gozó, porque, Señor, muchos vieron, Señor, de lejos a ti, Cristo, Señor. Que de la misma manera podamos, Señor, entender que, Señor mi Dios, todos tienen que entender, Señor, que en ti, Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, y que yo debo esforzarme, Señor amado mi Dios, en impartir correctamente tu palabra, Señor, en vivir correctamente, Señor mi Dios, tus caminos, Señor, ser obediente a lo que dices, Señor, en tu palabra, mi Dios, y entonces haremos prosperar nuestro camino, Señor, y todo nos saldrá bien, mi Dios. Que así, de esta misma manera, Señor, podamos comprender, mi Dios, que cuando somos obedientes a tu palabra, Señor, tú nos darás plenitud de vida, Señor. Tú nos darás plenitud, Señor, en la salud, Señor, mi Dios. Y si hay enfermedades, dolores, Señor, a causa, Señor amado, quizá de un orgullo, mi Dios, muéstranos, Señor amado, mi Dios, en poder menguar y humillarnos, Señor amado, porque tú no quieres que vivamos así toda la vida, Señor. Tú nos has hecho perfectos, Dios, pero a causa del pecado, Señor amado, mi Dios, nos hemos corrompido, Señor amado. Pero hoy pedimos, Señor amado, que tú sanes, Señor, la tierra, Dios. Sana a mis hermanos, Señor amado, y a todo aquel que ve este mensaje, Señor amado. Si a causa, Señor amado, mi Dios, de no esforzarse en los caminos del Señor, de no esforzarse por ser obediente a tu palabra, de pedir perdón, de perdonar, de vivir en el fruto del Espíritu, Señor, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor amado, mi Dios, están, Señor, sufriendo, mi Dios, en sus cuerpos, están sufriendo sus familias, Señor. Hay contiendas, hay peleas, Señor. Muéstrales tu palabra, Señor amado, que puedan esforzarse y ser valientes, Señor amado, mi Dios, porque tú todavía nos quieres dar mucha
mucha vida, Señor amado, para que mostremos, Señor mi Dios, te mostremos a ti, Cristo, Señor, en las descendencias que vienen, Señor. Así como tú, mi Dios, hiciste que se fortalezca, Señor, Abraham, Señor, en ti, que hiciste que David, aún en su vejez, en su cama, Señor, se esforzó para bendecir a su hijo, que Jacob, también de viejo, Señor, y ciego, se esforzó para bendecir también, Señor, a los hijos de José, mi Dios. Que podamos nosotros esforzarnos, Señor, y mientras tengamos vida, Señor, mi Dios, pueda haber, como dice Eclesiastés, esa esperanza, Dios amado, de que podamos, Señor, seguir, mi Dios, predicando, seguir, Señor, impartiendo, Señor, tu palabra, mi Dios. Oh, aleluya. Yo te pido, Señor amado, que este tiempo, Dios, en tu nombre, Jesús, puedas, Señor, mi Dios, poner esta palabra, Señor, en corazones, Dios. Que vivamos, Señor, siendo esforzados y valientes, Dios. Que a pesar de la edad, Señor amado, mi Dios, a pesar, Señor amado, de situaciones, Dios, aunque el médico, Señor, haya dicho lo que haya dicho para tu vida, hermano, hermana, Señor, yo te pido, Dios, que ellos pongan, Señor, su confianza en ti, Señor amado, mi Dios, porque la última palabra la das tú, Señor amado, mi Dios. Señor, en lo natural o médicamente, Señor, hay tal vez diagnósticos, Señor amado, mi Dios, que han dicho, Señor, mi Dios, que ya no hay más remedio, mi Dios. Pero así como tú, Señor, prometiste a Abraham y a Sara, a pesar de la edad, a pesar de que también médicamente ella no podía, Señor, mi Dios, pero eres tú quien hace propósitos. Te pido en el nombre de Jesús que hagas propósitos, Dios, en este tiempo, Señor, en esos vientres, Dios amado, mi Dios, estériles, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, te pido, Dios, que pueda haber descendencia, Señor amado, mi Dios, en esos vientres, que pueda haber sanidad en ese cáncer, Señor amado, que hay, Señor, mi Dios, en esa hermana, mi Dios. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú desarraigues, Señor, mi Dios, toda enfermedad, mi Dios, y pongas esta palabra, Señor amado, para que ellos puedan ser sanos, Señor. Se esfuercen, Señor, en agradarte, Dios. Se esfuercen en vivir en el Espíritu. Se esfuercen, Dios amado, y nos esforcemos por agradarte a ti, Señor amado, porque, Señor, largo camino nos resta todavía, Señor, mi Dios, pero ayúdanos, Padre, a esforzarnos y ser valientes, Dios, porque tú nos has dado la tierra, Señor, por heredad, mi Dios, porque los mansos heredarán la tierra, Señor amado, y si somos hijos tuyos, Señor, heredaremos esta tierra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que podamos vivir agradándote a ti, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor, y en toda situación, en todas circunstancias, Señor, no solamente cuando las situaciones son difíciles, como aquel video y aquellos países, Señor, que están siendo duros, Señor, y perseguidos, mi Dios. Ayúdanos a ser valientes hoy, Señor amado, cuando tenemos libertad, Señor amado, de culto. Tenemos libertad de expresarnos, libertad, Señor, de adorarte y de alabarte, Señor. Oh Dios, y pedimos por aquellos países que están siendo perseguidos, Señor. Oramos por aquellos cristianos, nuestros hermanos, Señor amado, que están siendo, Señor, menospreciados, mi Dios amado, por, Señor, decir que te siguen, que tú eres su Señor. Te pedimos que les des fortaleza, Señor, aunque ellos sigan sacando fuerzas de la debilidad, mi Dios, porque hay propósito en esa nación, porque hay propósito en sus familias, Dios, que ellos sigan impartiendo, sigan predicando, mi Dios, y que esto nos mueva también, Señor, mi Dios, a entender, mi Dios, que nosotros, Señor, mi Dios, nuestros problemas no son, Señor, mi Dios, los peores, Señor. Hay familias y hay países, Señor, que están en peor situación, mi Dios. Que podamos este tiempo seguir siendo esforzados y seguir siendo valientes, Señor, y portarnos varonilmente, Señor, mi Dios, como dijiste, Señor, mi Dios, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.